damos la bienvenida a quienes se suman a esta hora a nuestra sintonía en el comienzo del horario prime del canal de Noticias de Chile. Esta noche en Vía Pública vamos a revisar, además, por cierto, las noticias más importantes del día, cosa que haremos en la primera parte de este programa del canal 24 horas. Y luego nos vamos a hacer cargo de una conversación que es bien interesante. Mire, lo voy a explicar en simple. Hay una plataforma que se llama Larson C, que formaba parte de la Antártida, que en el 2010 empezó a mostrar una grieta. Después del 2014 la grieta empezó a avanzar muy rápidamente y de repente se fracturó completamente y esa plataforma se convirtió en sí mismo en un gigantesco iceberg que empezó a desplazarse. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué representa para la Antártida el que haya ocurrido un hecho como ese? Y una de las grandes preguntas es por qué se produjo la grieta y por lo tanto la creación de este iceberg. Nosotros tenemos una pregunta formulada en nuestro fanpage en facebook.com sobre la cual nos interesa, por supuesto, su opinión. Queremos saber si usted cree que el calentamiento global es el responsable del desplazamiento del iceberg, porque no está de acuerdo la comunidad sobre si efectivamente es esta la razón o no. ¿Qué es lo que se hace en la Antártida hoy? ¿Cuáles son las investigaciones científicas más importantes que se están desarrollando? Miren, hay expertos que nos van a poner en perspectiva un tema que nos suena lejano, pero que nos debería importar mucho. Lo vamos a conversar más adelante con nuestros invitados. Vamos ahora con algunos titulares en Vía Pública. La agencia clasificadora Standard & Poor's rebajó por primera vez en 25 años la nota crediticia de Chile, debido, entre otras cosas, al deterioro de las finanzas públicas. El ministro de Hacienda admitió que se trata de una mala noticia. El fiscal Pablo Gómez ingresó hoy la solicitud de formalización contra los senadores Fulvio Rossi y Jorge Pizarro en el marco del caso Soquimich. Pizarro suspendió, de hecho, ya su militancia en la Democracia Cristiana. Y las temperaturas bajo cero e incluso nevadas y escarcha matinal se pronostican para este fin de semana en la zona central del país, tema que ya vamos a revisar también en los próximos minutos. Pero comenzamos con esta frase: sin ambigüedades, esto es una muy mala noticia. Es la reacción del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, a la rebaja en la nota de riesgo de Chile por parte de la empresa clasificadora Standard & Poor's. Esta rebaja se traduce en que las condiciones de acceso al crédito por parte de las familias, de las empresas y del propio Estado se vuelven menos convenientes a nivel internacional, es decir, cuesta más caro endeudarse en el mundo. Esta rebaja se constituye en la primera en la nota de nuestro país en los 25 años en que Chile ha estado sometido a esta evaluación. Según el ministro de Hacienda, el origen del recorte es el efecto fiscal que tiene el menor precio del cobre y el menor crecimiento económico, pero también el aumento en la demanda de gastos que ha tenido el gobierno. Esto demuestra que el tema fiscal que hemos dicho que es importante ya por mucho tiempo, es importante. Este no es un cuento del lobo, es que los mercados nos prestan hoy día y tenemos que asegurar que tenemos una trayectoria fiscal creíble. Los mercados nos han tratado muy bien, eso tenemos que reconocerlo, afirmarlo y seguir trabajando con ellos. Pero como en toda situación de crédito, el que presta tiene que tener confianza y nosotros tenemos que actuar para reafirmar esa confianza. En política, este jueves, después de ser notificado de su formalización por presuntos delitos tributarios en el caso Soquimich, el senador Jorge Pizarro suspendió su militancia en la Democracia Cristiana. El fiscal Pablo Gómez solicitó además audiencia para levantar cargos también contra el senador Fulvio Rossi, quien espera repostular al Congreso en noviembre próximo. El ex socialista Fulvio Rossi y el demócrata cristiano Jorge Pizarro serán los primeros parlamentarios de la nueva mayoría en ejercicio, formalizados en el marco del caso SQM. Así fue solicitado este jueves por parte del fiscal Pablo Gómez, quien investiga la facilitación de eventuales boletas y facturas falsas a la compañía para el financiamiento irregular de la política. En el caso de Rossi, según los antecedentes, 3 de sus asesores habrían emitido boletas falsas a la minera por un total de 83 millones de pesos para financiar campañas electorales. Deciden, después de año y medio, con los mismos antecedentes que tenían hace 2 años, 1 año y medio, formalizarme 4 meses antes de la elección. Pero aquí el único acuerdo que yo acepto es que yo soy inocente. Y por lo tanto, quiero que los tribunales de justicia se pronuncien. Ese es mi derecho. Por su parte, Pizarro es investigado por las 11 facturas presumiblemente falsas que habría emitido a SQM, la empresa de sus hijos Jorge y Sebastián Ventus Consulting, por un total de 45 millones de pesos por asesorías verbales a la minera. Para mí ha sido una sorpresa la formalización. Yo lo único que puedo decir es que he colaborado con la investigación y, como lo dije siempre desde el inicio, espero que se aclare definitivamente
que no se ha cometido ningún delito. En medio de la investigación, hace un año Pizarro renunció a la presidencia de la ADC, pero este jueves, tras ser informado de su formalización, fue más allá, acogiendo los parámetros fijados por su partido. En el caso del senador Pizarro, él mismo ha solicitado hoy día suspender su militancia como corresponde, yo quiero reconocer eso. Y en términos de procesos judiciales, todos tenemos que dejar que las instituciones hagan su trabajo libremente y que las personas involucradas tengan derecho al debido proceso. Ellos sabrán presentar su defensa y ojalá sea una preocupación infundada, pero si hay responsabilidad las tenían que asumir. Ahora solo resta conocer la fecha de la formalización. Rossi aspira a reelegirse como senador por Iquique y este hecho podría complicar sus opciones, aunque no lo inhabilita para presentarse como candidato. En manos de la Biblioteca Nacional y a disposición de todos los chilenos quedaron hoy las actas del proceso constituyente impulsado por el gobierno. Esta mañana la presidenta Michelle Bachelet entregó a la DIVAM las actas del proceso participativo en que más de 200.000 personas expresaron su visión del futuro del país a través de los encuentros locales autoconvocados que se desarrollaron al inicio de este inédito proceso que apunta a redactar una nueva constitución política para todos los chilenos. Estas actas pueden ser consultadas por cualquier persona y quedarán protegidas bajo la categoría de documento de alto valor histórico. El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, hizo un llamado a la población a no pagar los estacionamientos en las zonas con parquímetros. Esto luego de que la empresa a cargo de este procedimiento anunciara que volverá a hacer los cobros. El edil calificó como ilegal la nueva irrupción de la empresa Concesiones Recoleta en el cobro de los parquímetros de esa comuna, enfatizando que la población debe resistir al cobro. La empresa, por su parte, entregó una serie de circulares en donde argumentaba que volverán a cobrar ante la orden de no innovar establecida por la Corte de Apelaciones de Santiago, fijando el 14 de julio como la fecha en que se van a retomar precisamente esos cobros, es decir, a partir de mañana. El sueño de la casa propia parece estar más cerca para miles de chilenos. En un año, el interés por comprar una propiedad subió con fuerza, debilitando la opción del arriendo. Esto básicamente porque hay condiciones de crédito nunca antes vistas y un estancamiento en los precios que serían la causa de este reimpulso por comprar. 2 dormitorios, buena conectividad, al menos 60 metros cuadrados y por menos de 400.000 pesos, Estefanía lleva 3 meses buscando un departamento para arrendar. ¿El problema? Piden hartas papeles, o sea, cotizaciones, que lleves tiempo trabajando, no sé, un año, te piden el mes de garantía, de repente hay veces que te piden no tener hijos, entonces también te condiciona cuando eres mamá. Ella es una de las miles de chilenos que buscan arrendar, un grupo que predomina pero que disminuye. Si el primer trimestre de 2016 el 71% buscaba arriendos y solo el 29% una propiedad para comprar, este año el interés por alquiler bajó al 64% y por adquirir una vivienda subió al 36%. Las bajas tasas de interés y también las facilidades que se están dando hoy día, sobre todo con mayores promociones, de parte de las inmobiliarias ha ayudado a ese efecto. Porque si el 2015 solo el 5% de las inmobiliarias realizaba promociones para financiar el pie, hoy ese número se duplicó, lo que sumado a las tasas de interés históricamente bajas favorecen la compra, sobre todo de casas usadas, aunque existan mayores restricciones para la entrega de créditos. No, por supuesto, se dan hoy día condiciones de crédito muy favorables, por tanto si una familia efectivamente tiene la disponibilidad de crédito para poder dar ese paso, indudablemente está en un momento que yo creo que probablemente no vamos a volver a ver en varios años más. Un nuevo escenario que llama la atención. No he cotizado, pero a través de opiniones con amigas, con compañeras de trabajo, más o menos sé que estamos en un buen tiempo para poder comprar. Entonces tengo un plazo de aquí un año y medio, para yo igual poder comprarme mi casa propia. Como cada vez más chilenos piensan en comprar, esta página web permite conocer el detalle de todas las propiedades de Santiago, su superficie y características del barrio, y también los valores estimados, porque el precio del departamento y casa subió en casi todas las comunas, pero con menos fuerza que hace algunos años. Incluso algunas con unos pequeños descensos, como el caso de Lo Barnechea, pero en general se ven precios estables y lo que debería pasar de aquí al próximo año es que estos precios se mantengan con alzas leves o simplemente estabilizarse. 2017, donde repunta el interés por comprar viviendas en Santiago, un año que hasta ahora tiene el escenario ideal para que muchos den el salto y puedan tener la siempre soñada casa propia. Lucía Vilés, la chilena que financió parte de la operación del supertanker por los incendios forestales del verano,
recibió un reconocimiento por parte de la Universidad San Sebastián. La mujer radicada en Estados Unidos llegó junto a sus hijas y su marido hasta Santiago para recibir la medalla de honor, liderazgo y compromiso público entregada por esa casa de estudios. La chilena agradeció el reconocimiento y aprovechó para evaluar la cobertura mediática de su aporte, la efectividad del avión cisterna y el rol de los privados frente a situaciones como las que se vivieron en enero y febrero de este año. Bueno, tiene que sacar el abrigo para este fin de semana porque este sábado ingresa una onda polar que va a bajar en los termómetros a grados bajo cero. Un frío que va a estar acompañado de lluvias que podrían dejar caer incluso agua-nieve en algunas comunas de Santiago. Menos 3 grados el domingo hay 8, menos 8. Ponerse un poquito más de ropa encima para no tener frío. Qué horror, hace mucho frío este fin de semana. Habrá que sacar los guantes de lana y las plantillas de chiporro para recibir al invitado de este fin de semana, onda polar que llegará el viernes a la zona centro-sur y que podría sorprendernos con un blanco despertar. Menos 7 grados. ¿No va a nevar? Eso no creo tanto. ¿Crees que va a nevar? No creo tanto porque acá en Santiago... Isoterma que estará entre los 1.200 y 600 metros de altura, postal de hace 10 años que podría repetirse en algunas comunas de la capital, lluvias que llegan con temperaturas extremas. Bueno, el dato histórico que tenemos de los últimos 30 años de la temperatura más baja es de aproximadamente menos 3,5 en el año 1969. Después tenemos los últimos 10 años, menos 3,4 en el año 2007. Estos son datos para el sector de Santiago Centro. Y precisamente para esta área nosotros estamos previendo para el día domingo temperaturas que bordeen los menos 2 a menos 4 grados en el sector de Santiago. Van a haber 2 grados bajo cero, 3 bajo cero. Menos 7. Menos 3, 0,3, algo así. No es que todos estén perdidos, sino que se informan a través de distintas vías de comunicación. Yo siempre he sido fiel al celular. Con la del teléfono, bien. A la tele no le creo mucho, la verdad. Menos 6 grados que las aplicaciones de celulares mostraban esta mañana, 4 grados menos que el pronóstico de meteorología de Chile. ¿Por qué la diferencia? Que esa proyección que se haga sea el valor más bajo que se pueda registrar en algún lugar específico de la región, por ejemplo. Más acertado entonces hablar de un promedio, de un valor más generalizado. Si bien uno se para, pide el posicionamiento GPS y dice Santiago y te da el pronóstico, los modelos numéricos dan por área. Menos 6 grados que pueden ser en Farellones. Esta vez la batalla la ganarían los meteorólogos nacionales. De la estufa, este año ha sido un año muy atípico, en el fondo. Empezó la temporada muy temprano, ya en abril empezó a hacer harto frío, por lo tanto la gente empezó a prepararse con tiempo. Un invierno más crudo, más extenso, que comenzó en abril sorprendiendo no solo a los capitalinos, sino también al mercado de la calefacción. Hoy día estamos sin stock prácticamente. Marca que ofrece una alternativa para quienes aún no han comprado una estufa. Esta a gas bordea los 80.000 pesos y esta otra eléctrica los 40.000. Un 35% de la calefacción de una casa se pierde por las ventanas y por debajo de la puerta. Otro consejo para tomar en cuenta, calor que este fin de semana se valorará, escarcha los autos, granizos, grados bajo cero que nos acompañarán hasta el martes. Ahora, ojo, porque dicen temperatura mínima va a ser 1 grado, la máxima va a ser de 6 grados, pero de alguna forma como que se da vuelta, es decir, la temperatura máxima no va a ser a la hora que uno imagina, sino que va a ser muy temprano y la mínima va a ser más tarde, cerca de las 10 de la mañana, algunos dicen a las 12 del día, bueno, ahí están los meteorólogos poniéndose de acuerdo, pero lo que significa que vamos a tener la temperatura más baja, no tan temprano en la mañana, y por eso es que a esa hora es cuando se debería generar esta idea de aguanieve en algunos sectores e incluso nieve en los sectores precordilleranos y por supuesto al margen de lo que esto pueda resultar desde el punto de vista visual, mucha preocupación y cautela para los conductores y por supuesto también atento a las personas que viven en situación de calle, que son los que por cierto, como siempre, peor lo pasan. Nos quedan hartos temas que seguir revisando con ustedes. Antes queremos contarle que esté viajando en tu auto y en plena carretera te quedes sin benzina definitivamente no es noticia. Lo que realmente importa es tener gigas para poder pedir una grúa. Con BTR Móvil tienes mucho más gigas para lo que quieras.
Transpórtate con tu equipo y obtén un 30% de descuento para siempre. Llévate el plan de 8 GB a solo 13.993 pesos mensuales. Con BTR Móvil, vívelo en gigas. BTR, vívelo hoy. De medio ambiente vamos a hablar más adelante con nuestros invitados. Este tremendo pedazo que se desprendió de una de las plataformas de la Antártida y que se convirtió en un gigantesco iceberg que se está desplazando, ha levantado un montón de preguntas. Nosotros tenemos una formulada en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl y por supuesto que nos importa mucho su opinión. ¿Usted cree que esto que se ha vivido, que el calentamiento global es en el fondo el responsable del desplazamiento del iceberg? Bueno, nos puede responder sí o no, también nos puede comentar con el hashtag Vía Pública en Twitter. Nosotros vamos a ir a la pausa, a la vuelta vamos a revisar otras noticias que tenemos pendientes. Sigue Vía Pública por el canal 24 Horas. Ya volvemos. Esto ocurre en el mundo. La justicia del Perú dictó prisión preventiva por 18 meses para el expresidente Ollanta Humala y su mujer Nadine Heredia. Ambos están acusados de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir en el marco del caso Odebrecht. De hecho, la pareja ha estado durante esta noche en la Sala Penal de Lima, donde estaban recibiendo formalmente la orden de detención. A través de su cuenta en Twitter, Ollanta Humala calificó la sentencia como un abuso de poder. Desde hace 3 años, el exmandatario y su mujer son investigados por la presunta recepción de $3 millones de parte de esta constructora brasileña durante la campaña electoral que llevó a la presidencia a Humala en 2011. También en nuestra Latinoamérica, el expresidente de Brasil, Lula da Silva, se refirió este jueves a la condena de 9 años y 6 meses de cárcel que recibió el día miércoles por corrupción y lavado de dinero. El exmandatario denunció que la sentencia tiene el objetivo de eliminarlo de la política. El líder de izquierda afirmó en Sao Paulo que las investigaciones de corrupción que desde hace 3 años golpean a la élite política y empresarial de su país han convertido a Brasil en un estado casi de excepción, en donde los derechos democráticos están siendo tirados a la basura. Durante su aparición pública confirmó que será candidato de todas formas a la presidencia en 2018 por el Partido de los Trabajadores y le exigió pruebas que demuestren su culpabilidad a los jueces, porque, según él, en el informe entregado no hay ninguna. Si alguien creyó que esta sentencia me había sacado del juego, debería saber que sigo en el juego. Le quiero decir a mi partido algo que no le había pedido hasta ahora. Voy a reclamar al Partido de los Trabajadores mi derecho a postular a la candidatura presidencial de 2018. Y en otras historias también de la crónica internacional, el disidente chino y premio Nobel de la Paz, Liu Xiaobo, murió este jueves a los 61 años debido a un avanzado cáncer de hígado. Xiaobo era escritor, profesor de literatura y jugó un rol muy importante en las protestas que hubo en 1989 en la plaza de Tiananmen. Durante 8 años estuvo en la cárcel acusado de subversión hasta que obtuvo la libertad condicional a fines de junio como medida humanitaria para que pudieran hospitalizarlo. Quería tratarse en el extranjero para evitar que su salud se siguiera deteriorando, pero desde el gobierno no le permitieron salir. El Comité Nobel se pronunció por este caso y responsabilizaron directamente al régimen comunista chino por la muerte de este activista. Y en medio de las actividades oficiales que contempla la visita a París del presidente de Estados Unidos, Donald Trump fue registrado piropeando a la mujer de su homólogo Emmanuel Macron de Francia. La salida de protocolo de Trump recorrió el mundo porque fue captada por la cámara de la cuenta oficial del Facebook en vivo del gobierno francés, justo cuando comentó a Brigitte Macron que se encontraba en muy buena forma, hermosa, con gestos incluidos. No es la primera vez que Trump muestra este lado adulador, pero también fuera de lugar. En junio pasado fue captado interrumpiendo un llamado telefónico oficial para piropear a una corresponsal de una radioemisora irlandesa. De vuelta al país, este jueves la NFP donó miles de gorros y bufandas a la Fundación Las Rosas, mercancía que es la misma que el fútbol chileno mostró el 2016 como saldo de la Copa América 2015 y que fue licitada a Nicolás, amigo de Sergio Jaue, el precio más alto de todos y que aún es materia de una profunda investigación.
Estas parecen unas cajas cualquiera, pero no. Son las mismas que en noviembre del año pasado en la NFP se mostraron. Es un contrato que favoreció a la propuesta en esa oportunidad de cotización más cara, presentada por Nicolás Abusada, un cercano a Sergio Jadue. Hasta el día de hoy, toda esa implementación de merchandising, gorros, bufanda y otros, como ven ustedes en la imagen, están almacenados en un container ahí en Quilín. Eso fue el 2016, pero este jueves, y con la venia de la Fiscalía, la NFP logró sacar la mercancía de su sede y decidió donar gran parte a la Fundación Las Rosas. Un gorrito de la Copa América del 2015, para que pase bien el frío. Con la autorización de la Fiscalía, ustedes saben que estas son mercaderías que son producto de la demanda que hay pendiente por una licitación que fue irregular. Las prendas fueron bien recibidas por los abuelitos de la fundación, pero además era ocasión perfecta para preguntar por otros temas, como por ejemplo, ¿están arreglados los premios con La Roja? Estamos al día con todo eso, con un calendario fijado, de común acuerdo, de manera que no encuentro que no es mucho tema. Con la esperanza de lograr revertir ese fallo tan dudoso, tan perjudicial para muchas elecciones, como fue el haberle dado los puntos a Chile por el reclamo de Bolivia. Claudio Tapia es apodado Chiqui y es el presidente del fútbol argentino. Su afirmación de que vio preocupados a la NFP tras su defensa en el TAS no pasó inadvertida en Quilín. Yo no lo vi a él allá, es fácil. No, yo no voy a hacer ningún juicio de valor. Pero nosotros estamos muy tranquilos, quedamos muy conformes con lo que hizo nuestra delegación, nuestro abogado. Aún está en duda la mantención de los puntos rescatados del duelo ante Bolivia por la mala inscripción del jugador Nelson Cabrera. En la sede del fútbol chileno se muestran optimistas de que estos puntos se mantendrán donde están actualmente, es decir, con Chile. Hay conciencia de la urgencia de la definición, porque era un tema que a mí me preocupaba, de que no hubiera desde el punto de vista técnico la conciencia de lo que significa para todo un continente tener esta incertidumbre. Puntos vitales de cara al desenlace de las eliminatorias de la Conmebol. A propósito, el próximo encuentro de Chile frente a Paraguay el 31 de agosto de local y de ahí el 5 de septiembre contra Bolivia y La Paz, cuya preparación sería a la altura de Calama. Así lo dijo Arturo Salá, que se encargó de un buen desenlace de los polémicos gorros y bufandas de Sergio Jadue. Completamos así la primera parte de Vía Pública. Hace frío esta noche y dicen que va a ser más frío el fin de semana. Pero vamos a hablar de un lugar todavía más helado, que es la Antártida. Y vamos a hablar del desprendimiento de este iceberg y por qué se generó. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué está pasando en la Antártida? Nos interesa y lo vamos a revisar en los próximos minutos. Se produce el desprendimiento de un gigantesco iceberg desde una de las plataformas de la Antártida y surge rápidamente un, no sé si decir inusual, pero interesante interés por parte de la gente. Empiezan todos a preguntarse por qué ocurre esto y empiezan las miradas a apuntar y probablemente muchas de las teorías equivocadas. Uno no es experto, bueno, probablemente en nada, y por eso es que siempre sirven los entrevistados y en este caso en especial más que nunca. Los voy a presentar de inmediato, con ellos vamos a conversar para entender por qué ocurre algo como esto, de qué se trata, cuáles son sus consecuencias y qué ocurre en la Antártida y qué se está haciendo hoy allí. Alex Godoy, director del Magíster en Gestión de Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo, gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Hola Juanma. Francisco Ferrando, el doctor en Geografía de la Universidad de Chile, especialista en glaciología, muchas gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Raúl Cordero, académico de la Universidad de Santiago, doctor en Ciencias de la Ingeniería y lidera además múltiples proyectos relativos a la Antártida, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias. Buenas noches. Y Pablo Salucci, geógrafo y académico de Ingeniería en Expediciones y Ecoturismo de la Universidad de San Sebastián, gracias Pablo por estar aquí, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Francisco, voy a comenzar contigo. Entiendo, y corrígeme si me equivoco, porque esto es francamente información que uno va aprendiendo a medida que va leyendo y lo ha venido leyendo con distancia más, porque tampoco es que haya mucha publicación en la prensa en general sobre esto. Una historia que empieza, digamos, a construirse hace ya varios años, cuando se produce esta grieta que finalmente va avanzando en una de las plataformas. La Antártida, digamos, está dividida por plataformas. Esta es la llamada plataforma, entiendo, Larson C. Y de repente, desde el 2014 en adelante, la grieta como que empieza a crecer más rápidamente hasta que, bueno, esta semana se produce el desprendimiento de este iceberg. Primero, ¿por qué surge esta grieta? Mira, estamos asistiendo ya desde muchas décadas a todo un fenómeno de cambio climático a nivel global.
Dentro de eso, la Antártida y sobre todo la parte occidental de la Antártica y la península en particular, han estado sufriendo incrementos de temperatura que van acompañados también de un calor latente que tiene un origen interno, endógeno, más el calentamiento atmosférico. Eso ha ido generando, primero que nada, que la fusión, el derretimiento de los cuerpos de hielo se haya ido acelerando. Y en el caso de las plataformas, sobre todo por su topografía tan plana, ¿no es cierto?, han ido sufriendo derretimiento local y van apareciendo lagunas de fusión, las llamadas melt ponds, en la superficie, lo cual es un signo evidente del efecto de la temperatura sobre la estabilidad, con lo cual estas plataformas se han ido adelgazando. Y ese adelgazamiento las va haciendo más vulnerables a los efectos de las mareas, por un lado, a los efectos de los oleajes, sobre todo de tormenta, ¿no es cierto? Hay masas de agua y con corrientes que se mueven por debajo de esta masa de hielo flotante. Y eso va llevando entonces, en suma, a que pierdan estabilidad y que vayan sufriendo agrietamiento. Y dentro de estos agrietamientos han habido, por supuesto, varios que han llevado a desprendimiento de iceberg en pasado reciente. Hemos sabido, por supuesto, de el desprendimiento de un enorme trozo de la plataforma de Ross, que es la más grande, sobre 460.000 kilómetros cuadrados, que perdió así de golpe y porrazo, por decirlo coloquialmente, 11.000 kilómetros cuadrados en el año 2000. Ya, que eso es un punto interesante porque se decía que esta era muy grande, pero comparativamente está más chica, porque entiendo que está como de menos de 6.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Y estamos hablando que representa para esa plataforma, la Larsen C, de un porcentaje de cuánto de su extensión total. 12%. Como un 12%. Sí. Ya, 12%. Dime ayúdame a entender un poco mejor. ¿Qué puede significar para la plataforma desde la que se desprende este iceberg el perder el 12%? Bueno, se ha especulado mucho respecto a que la configuración que la plataforma tiene después de haber perdido un porcentaje significativo de su superficie es menos estable. Además de que la configuración no es estable, existen los problemas muy bien explicados por mi colega. Hay una temperatura ambiente que en esa zona se ha incrementado en las últimas décadas 2 grados. La temperatura promedio en esa zona, en la península antártica, es 2 grados mayor que la que había en esa misma zona hace 70 años. Eso es los cambios más grandes de temperatura en el hemisferio sur se han dado justo en esa zona, en la península antártica. Y además, estas plataformas flotantes están experimentando no solamente derretimiento en la superficie superior debido a la alta temperatura, sino también derretimiento basal. La temperatura del agua que está en contacto con la plataforma, con la base de la plataforma, es más alta de la que era antes. Y entonces eso carcome la plataforma también por debajo. Entonces esos dos efectos están adelgazando la plataforma, la vuelven más frágil y más susceptible de sufrir rotura. Una podría ser esta. Ya, solamente porque para los que miran esto con mucha distancia, como que no lo entienden mucho, dicen 2 grados, cuando es tan helado, ¿qué puede hacer la diferencia? Cuando dicen, si hace tanto calor, 2 grados más, yo solamente creo que el mejor ejemplo para poner es como si el cuerpo de uno está acostumbrado a 36 grados y medio, asuman lo que significa tener 38 grados y medio de temperatura, o sea, sumémosle 2 grados más, esos 2 grados es siempre 2 grados. Y por lo tanto los efectos que produce en el ser humano 2 grados llevado al planeta cuando está establecido en un tipo de temperatura que aumente 2 grados, tiene un efecto bien relevante. ¿Es el calentamiento global, Alex, lo que pudo haber provocado exactamente entonces esto? Porque había una discusión ayer de científicos que decían, miren, esto hay que tomárselo con distancia, no necesariamente podemos decir que sea esto, es con largueza un tema que hay que estudiar todavía con profundidad. A ver, en términos de evidencia, los que trabajan en las ciencias climáticas y los que analizamos los temas de acumulación o de termodinámicos a nivel global, es difícil que nosotros hablemos de una relación causal porque no tenemos la evidencia que permita simplemente inferirlo. O sea, en el fondo lo que se ha apreciado, como dicen mis colegas Fernando y acá mi colega Lusach,
Lo que ocurre es que existe una correlación entre un incremento de gases de efecto invernadero, obviamente eso hace que aumente la temperatura y ciertos fenómenos que son asociados a ese calor latente o a esos ingresos de agua más cálida hacen que ciertos fenómenos se aceleren, como por ejemplo en otras partes pueden ser eventos extremos, hacen que estos eventos se aceleren. Cuando tú hablas de una diferencia de 2 grados, por ejemplo, la diferencia promedio en temperatura entre la región central y La Serena pues, es 1 grado. Claro. Y ya todo el paisaje es absolutamente distinto. Entonces, cuando hablamos de 2 grados para un lugar como puede ser la Antártica o como puede ser el Polo Norte, las diferencias en el paisaje son muy abruptas. Y esos 2 grados hacen... Mira, si tú ves la distribución, por ejemplo, de temperatura, es como una campana. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió con el tema de cambio climático? Esa campana se desplaza hacia un extremo que es de mayor temperatura. Entonces, eventos extremos que antes eran pocos probables, ahora pasan a ser mucho más frecuentes y los extremos muy eventos empiezan a aparecer que antes no se veían. Y eso ocurrió, como bien han explicado mis colegas, que en un fondo obviamente ahora se fractura y la vulnerabilidad viene de una hipótesis que si la temperatura de los océanos se ha incrementado en 0.7 grados, esta ahora es capaz de ingresar a la plataforma y obviamente la superficie en contacto con aguas más cálidas hace que estas fracturas que a lo mejor tenían un tiempo de generación con una cierta frecuencia, ahora sean mucho más frecuentes y se vuelva vulnerable toda esta zona que están estudiando mis colegas que son glaciólogos allá, digamos. Dime una cosa, Pablo, ¿qué tan raro es que se produzca un fenómeno como este? Mira, desde el punto de vista de lo que es la fenomenología no es tan raro. La Antártica tiene una serie de ciclos en donde uno puede observar una historia de desprendimiento de todo lo que son estas plataformas. El tema es, en este caso, y es lo interesante de observar especialmente con lo que queda con esta nueva plataforma del sector del Larsen, es un poco las velocidades, porque si nos damos cuenta, el desprendimiento de este sector ocurre en un periodo de menos de 10 años, desde el punto de vista cuando se comenzó a observar el fenómeno, a cuando finalmente ya se gatilla lo que es el desprendimiento. Desde el punto de vista de lo que son los tiempos antárticos, esto es bastante rápido. Entonces, un poco tomando las palabras que realiza recién Alex, el tema del cambio climático, una vez más, siempre sale a la palestra desde el punto de vista como el causante, ¿ya? Pero hay que entender que el cambio climático hoy en día lo que está haciendo son cambios de tendencias, ¿ya? Y esas tendencias tienen que ver con cambios en la temperatura y cambios también en el patrón de distribución de precipitaciones. Y acá justamente lo que hay que correlacionar, y eso justamente es la evidencia que se debe levantar en el tiempo, es con qué velocidad pueden estas tendencias de alguna manera estar impactando un ciclo que la Antártica lo viene dando. Fíjate que, como mencionaba recién el profesor Ferrando, en el año 2000 se desprende un sector que es el doble de lo que estamos hoy en día desde el punto de vista analizando. Y hay un registro del año 56, que es de un rompehielos norteamericano que hablaba de un bloque en una superficie de más o menos 36.000 kilómetros, o sea, una dimensión bastante grande. Claro. Algo que no está, de alguna manera, no se comprobó, pero está el dato. Creo que es interesante. Entonces, con aguas más frías también teníamos el fenómeno, ¿ya? Entonces, justamente estamos viendo un ciclo que de alguna manera puede ser alterado por eventualmente estos cambios de tendencia. Por eso insisto, el cambio climático de alguna manera no es el responsable del evento, pero también tenemos que tenerlo presente en lo que es el futuro de los eventos que pueden ocurrir. Parte de las ecuaciones. Nosotros usamos la palabra más como driver, o sea, es una fuerza conductora de que el aumento de la frecuencia de estos eventos ocurran, Perfecto. Más que sea el objeto causal. El cambio climático es un proceso de cambio de condiciones atmosféricas que permiten, que van cambiando en el tiempo. Entonces, cuando nosotros hablamos que esto es un driver, en inglés es como una fuerza conductora, un conductor que hace que estos fenómenos sean cada vez mucho más recurrentes. Ya, una duda que me queda. Hablamos de la Larsen C, profesor. Digamos, ¿cuánto corresponde a la Antártida en total? ¿Es la más grande, la más chica? Entiendo que es como la tercera o cuarta, pero para dimensionar un poco, que haya perdido el 12%, pero el 12% de algo muy chico, ¿o es el 12% un tamaño relevante para la Antártida? Yo te diría que es bastante importante en términos de superficie, porque, tal como tú mencionas, en el escalafón del tamaño de las grandes plataformas de la Antártida, que son una cantidad bastante numerosa, digamos, en todo su entorno, la plataforma Larsen C ocupaba el 4º lugar, ¿no? Con alrededor de 46.000 kilómetros cuadrados. Y producto de esta pérdida, pasó a ocupar el 5º lugar. Perdió un puesto. Digamos, ok, ¿no? así de relevante. Así de relevante. Y
hemos inmediatamente al norte de la Larsen C estaban las Larsen B y la Larsen A, que también, así como se mencionaba el caso de Ross o de estos otros grandes icebergs, qué sé yo, el A49, porque tienen estos nombres en código, hemos tenido pérdidas también muy importantes. Esas Larsen, la A y la B, Larsen, perdón, también tuvieron colapso en su momento, Sí, a mediados de los por supuesto. 90 y a comienzo de la década siguiente, ¿no? Sí, sí. ¿Y colapso de qué tipo? Cuando hablamos de colapso. La Larsen A desapareció en el año 95. La Larsen B desapareció en el año 2002 y fue un colapso. En el caso de la Larsen A era una plataforma relativamente más pequeña. En el caso de la Larsen B era una plataforma de alrededor de la mitad de la plataforma Larsen C. Y esa plataforma Larsen B experimentó un proceso de colapso que parece ser similar al que podría experimentar Larsen C. Es decir, comenzó a perder unos icebergs y en un periodo muy, muy corto, menor a 2 años, prácticamente esa plataforma completa desapareció. Entonces, ese es justamente el temor. Rápido. Muy rápido, extraordinariamente rápido para los fenómenos antárticos. Ese es justamente el temor que existe hoy, de que lo que estamos viendo no es solamente el desprendimiento natural de un iceberg, que en la Antártica, como bien destacabas tú, es un fenómeno natural, normal, ocurre frecuentemente, sino que lo que estamos viendo, quizás, eso es el temor, es el inicio del colapso del Larsen C, para terminar completando una secuencia de desaparición de una plataforma Larsen A, Larsen B y Larsen C de poquísimas décadas. Eso es un fenómeno que difícilmente se ha replicado, se ha visto antes en ninguna otra zona del mundo. Alex, quería agregar algo y aprovecho para preguntarte si nos debería preocupar exactamente ese escenario. A ver, dos puntos. Uno, complementariamente en términos de temperatura de las aguas, ya se venían aumentando las temperaturas los últimos 11.000 años. Pero anecdóticamente, un poco para complementar, en los últimos 40 años, la pendiente del aumento de temperatura de aguas cálidas en la Antártica ha sido muy, muy rápido. Por tanto, existe una correlación entre el aumento de las temperaturas de las aguas que bordean la península con estos desprendimientos. Y ahí podemos hacer un link entre el fenómeno de cambio climático con el desprendimiento. Ahora, en términos más como ecosistémicos, digamos, y esto un poco tiene que ver con la discusión de ciencia y tecnología que mis colegas, yo sé lo que sufren acá por tratar de hacer ciencia allá, que no hay muchos fondos para eso, se vuelve el ecosistema antártico vulnerable. O sea, en un fondo siempre, cuando tú vas a los distintos foros, uno siempre toma como el polo norte o el polo ártico, uno lo toma como el vórtex, como el más vulnerable y donde existió la mayor cantidad de rendimiento. Y la Antártica era uno de los bastiones que supuestamente no debiera colapsar. Y está colapsando si es que nosotros inferimos de que el Larsen puede ser el primer síntoma. Y aquí mis colegas pueden determinar si es realmente vulnerable o no, pero el colapso del ecosistema antártico es un indicatorio de que podríamos estar llegando a límites que podría ser bastante tarde reducir la emisión en los próximos 40 años. Que esa es la discusión que ha estado sobre la mesa. Déjame aprovechar de preguntarte, Pablo, que otra de las cosas que se ha dicho es, esto además puede generar un aumento en los niveles del mar. Me gustaría, digamos, despejar esa duda, que probablemente para quienes no conocen bien el tema, es la segunda después de si esto es producto del calentamiento global, es qué va a pasar con el nivel del mar. Claro, o sea, de momento con el desprendimiento de este volumen no habría un cambio en lo que es directamente el nivel del mar, porque de hecho hay que entender que el volumen de esta plataforma que está flotando ya es parte de la masa, finalmente lo que hace es diluirse, pero finalmente no produce un cambio significativo de lo que es el cambio en el nivel del mar. Ahora, también un poco tomando las palabras de Alex, es muy relevante entender que los glaciares en el mundo son de alguna manera los grandes sensores del cambio climático, porque finalmente cuando se producen los aumentos de temperatura, de alguna manera son los que sienten de manera más rápida lo que es este cambio en estricto rigor. No olvidemos que la Antártica contiene el 90% de los glaciares del planeta. Y eso, si lo llamamos agua, es el 70% del agua de todo lo que es la Tierra. O sea, esa es la dimensión. Y para llevarlo en términos simples, la Antártica es como el gran refrigerador del planeta. Ya la Antártica le entrega un frío al planeta que es necesario para mantener la circulación general de la atmósfera. Por lo tanto, cualquier cosa que le suceda a la Antártica rebota inmediatamente en todo el sistema climático planetario. Y por eso es tan importante comprender el fenómeno. Y yo celebro que la gente esté muy pendiente, yo lo he visto a través de las redes sociales, yo creo que también tú lo has visto a través de las preguntas que han hecho, de qué se trata el fenómeno, porque justamente la Antártica es un elemento muy sensible para todo el planeta, sobre todo para países como Chile, que somos países netamente costeros y que
entendiendo la dimensión geográfica del hemisferio sur, somos un hemisferio netamente marino, por lo tanto el mar es muy sensible también a los cambios que ocurren en la Antártica, especialmente desde el punto de vista urbano. Si podemos proyectar esto en el futuro, no queramos que las ciudades más bajas puedan tener algún grado de inundación. Que es una de las consecuencias directas, digamos. Proyectando. Que de hecho ya hemos visto que han ido avanzando y se van comiendo, digamos, ciertas zonas costeras. Justamente. Y segundo, desde el punto de vista de lo que es la geografía económica, no olvidemos que de las corrientes circumpolares se desprende una corriente que es vital para la economía de Chile, que es la corriente de Humboldt, que nos abastece de una gran cantidad de recursos bentónicos, peces y un tema que hay muchas familias que dependen justamente de la economía del mar. Entonces, como país, obviamente, y como ciudadanos del mundo, nos debe importar y justamente estar pendientes de lo que está pasando en la investigación antártica. Agrégale que el menor desarrollo en Chile ha sido el borde costero. Justamente hemos crecido de espalda, justamente de espalda a la Antártica. Doctor, ¿hacia dónde debería ir este iceberg? Mira, entiendo que es pesado y por lo tanto que su movimiento es muy lento y que probablemente pueda quedar incluso donde está mucho tiempo, pero a lo mejor también podría desplazarse, ¿no? Por supuesto. Mira, déjame primero completar algo que decía Alex. La plataforma Larsen A en enero de 1995 perdió 2.000 kilómetros cuadrados. La plataforma Larsen B entre enero 31 del 2002 y marzo 5 del 2002 perdió 3.250 kilómetros cuadrados. Pero no como iceberg, los perdió por desintegración. ¿A qué me refiero? Que están ocurriendo dos fenómenos. Uno, estos grandes desprendimientos de trozos íntegros de miles de kilómetros cuadrados, como el que se acaba de desprender ahora, pero también, en otros casos, hay un despedazamiento masivo, producto de este mismo adelgazamiento por estos efectos de temperatura, por encima, por debajo, en fin. Y toda esta enorme masa de iceberg y estos grandes trozos que a su vez a poco navegar igual se van despedazando, ¿no? Empiezan a tomar el rumbo de la corriente circumpolar. Ese es su vehículo, digamos, eso va transportando con algunos movimientos, llamemos rotatorios a propósito de la forma de la península. Hay ahí algunos cambios en el movimiento, pero en general es un movimiento circumpolar, que a su vez lleva estos fragmentos a través de los brazos, como bien decía el colega, en estas corrientes que derivan desde la circumpolar hacia el norte, como la Humboldt o como la corriente del Cabo o la corriente de las Malvinas, en fin. Y van llevando estos pequeños icebergs, además de que durante ese camino toda esta enorme masa de hielo se va derritiendo y por lo tanto va incorporando agua dulce. Y ahí hay un efecto ecológico sobre las aguas oceánicas y a una temperatura inferior a la temperatura del agua del mar, que también, por eso en los grandes planiferios de tendencias de calentamiento del planeta, aparecen algunos núcleos fríos en el tono de la Antártida, cuando todo el resto aparece en colores anaranjados y rojizos hacia el hemisferio norte. Perfecto. ¿Ya? Porque está el efecto de este vaciamiento de estas enormes masas de agua. En este caso yo calculaba que el tamaño de este desprendimiento significa que se vacian al océano, ya derritiendo el fragmento desprendido, 1,8 billones de metros cúbicos de agua dulce. Y por lo tanto eso de todas maneras va a tener un efecto sobre la temperatura, sobre la composición del agua en toda esa zona y su proyección hacia el norte, por supuesto con una dilución progresiva, ¿no es cierto? Pero va a tener además efectos, uno podría pensar, sobre la navegación. Y hay muchos barcos turísticos que cruzan toda esa zona y se van a encontrar, ojalá no pase, no se vuelva a repetir la historia del Titanic, uno podría decir. Se van a encontrar con trozos, digamos, claro, relevantes. Miremos un poquitito qué se está haciendo en la Antártida hoy día, porque también yo creo que una de las cosas que a uno le sirven este tipo de conversaciones para entender, tú lo citabas recién, que todo el mundo quisiera tener más recursos para poder hacer investigación científica en términos generales. Lamentablemente sabemos que los recursos son escasos y pareciera que además son más escasos cuando las decisiones pasan por la política en cuestiones como esta. Pero, ¿qué investigaciones se están haciendo hoy relevantes desde el punto de vista del interés ciudadano en la Antártida?
Bueno, hay dos líneas de trabajo. La primera es entender un poco a la Antártida como modulador del clima global. Entonces hay un grupo de gente, científicos climáticos, podría decir, que hay grupo de glaciólogos, climatólogos, gente de ciencias atmosféricas, etc. Y hay otro grupo muy grande y muy significativo de científicos chilenos que se está ocupando en lo que se conoce como la adaptación al cambio climático, que es estudiar la respuesta de la biosfera antártica a los cambios en el clima. Ahora, ¿cómo le ha ido a Chile en esos esfuerzos? Re bien, si tú consideras el tamaño y la inversión que Chile realiza en ciencia. A pesar del tamaño del país, Chile es uno de los grandes actores de la investigación antártica en el mundo y es una de las cosas de las que Chile puede estar orgulloso. La contribución que Chile hace a la investigación polar es muy significativa, no solo como plataforma logística. Punta Arenas es una ciudad que se está proyectando a ser la ciudad puerta de entrada hacia la Antártica. Uno de los aeropuertos más importantes que se utiliza prácticamente por todos quienes operan en la península antártica es la base Teniente March en la isla Rey Jorge. También está bajo jurisdicción o bajo control chileno. Es decir, no solamente es ese aporte logístico que Chile realiza, sino que la investigación científica coordinada por el Instituto Antártico Chileno, ejecutada por investigadores en prácticamente todas las universidades del país, es bien relevante. Sí, leía a José Radamale hoy día en el Día de la Tercera, al director del Instituto Antártico Chileno, que decía cosas que eran bien interesantes, como por ejemplo que a pesar de que uno tiende a pensar que la Antártida está tan lejana, ¿no? Es parte, digamos, de un comportamiento del funcionamiento planetario y global, que se han encontrado partículas de erupciones volcánicas muy lejanas, que han llegado incluso esporas hasta ese lugar, basura de distintos lugares del mundo. O sea, la Antártida finalmente está viviendo parte también de esos mismos procesos, ¿no? Claro, de hecho, si uno ve lo que es la observación paleontológica, creo que es unos trabajos bastante interesantes que se están haciendo, porque no olvidemos que la Antártica también es testigo de un gran proceso que es la deriva continental. La Antártica estuvo en épocas pasadas mucho más al norte, de hecho tuvo un clima tropical. De hecho, así lo ratifica en los descubrimientos fósiles de helecho y también de especies de reptiles que justamente denotan un clima mucho más templado que el que tiene hoy. Entonces, desde el punto de vista de lo que nos está entregando la Antártica, desde lo que es todo lo que está presente en el sustrato rocoso, es bastante relevante. De hecho, es un gran laboratorio de historia geológica y climatológica que nos ayuda a entender qué pasó hacia atrás y justamente un poco haciendo uso de la frase también es la llave del futuro para entender qué pasó en tiempos pasados y proyectando lo que puede pasar en este territorio. Por eso la investigación complementaria también desde el punto de vista de lo que es el registro climático es muy interesante. Yo creo que hay que relevar algo que a ver, yo conozco aquí algunos colegas que nos ha tocado, siempre nosotros funcionamos entre lo que se llama peer reviewer, o sea, yo reviso los proyectos de uno y otro y muchas veces nos encontramos en distintas instancias. Mi percepción es que la comunidad científica lo ha hecho muy bien, pero si tú me preguntas honestamente, cuando uno viaja internacionalmente a otras universidades que están mucho más lejos, los recursos que tienen, yo creo que la comunidad lo ha hecho muy bien para la escasez de recursos que hoy existe en algo que nosotros tenemos, que es el acceso a la Antártica y que muchos quisieran tener. Si tú me preguntas, yo sé, mis colegas acá tienen ya bastantes canes y pelos precisamente porque conseguir fondos son escasos. El INACH ha hecho muy buenos esfuerzos, pero no hay más fondos. Entonces, Chile tiene un laboratorio natural, que lo hemos dicho siempre, lo hemos conversado siempre, pero siguen existiendo pocos recursos en términos, por ejemplo, para la diversificación de la geología. Acá el geólogo es asociado a minería, cuando todo el registro paleontológico que nos puede dar, por ejemplo, toda la comprensión de los efectos del cambio climático, tienen que ser derivados hacia el sur y hacia la Antártica. La misma glaciología, el comportamiento de los glaciares nos permite también entender las cuencas de otros glaciares que son de origen continental. Por lo tanto, si tú me preguntas, es una comunidad que es poco atractiva para el joven, prefiere estudiar ingeniería o quizás otros tipos de carrera, en vez de irse a aplicar ciencia un poco más básica al territorio nacional, porque además, uno, los sueldos no son muy buenos, y segundo, que hacer ciencia es casi hacer patria. Entonces, si tú me preguntas, a pesar de eso, yo creo que lo han hecho muy bien. Son ciencias de vanguardia. Mi colega acá trabaja en un proyecto de ultravioleta que es casi al nivel internacional, pero los fondos no son lo suficiente para el nivel de potencialidades que tenemos nosotros en el territorio antártico. ¿Cuál es la conclusión que tienen ustedes del por qué faltan recursos? Parto con usted, doctor. ¿Por qué no existe esa convicción de que teniéndolo aquí digamos, a la vuelta de la esquina, teniéndolo tan cerca a Chile, y sabiendo que de aquí se pueden obtener resultados muy relevantes en la investigación, cuesta tanto conseguir los fondos para poder hacerla? Mira, de partida Chile se ha caracterizado durante largo tiempo por tener un organismo como es el
el Consejo Nacional de Ciencia, Investigaciones y Tecnológica, el CONICIT, ¿no es cierto?, que tiene esta rama que es la que tiene que ver con el financiamiento de los proyectos, que es el FONDECIT, y que para muchos de nosotros aparece como la fuente principal para poder obtener recursos para desarrollar proyectos. Pero la verdad es que si uno piensa en lo que el país invierte en investigación respecto de los fondos totales, es muy por debajo de los países desarrollados. Estamos con destinación de fondos del Estado para investigación muy reducido respecto de lo que realmente se necesita como país para poder ponerse, y con mucho esfuerzo, yo diría algunos lo hacen, no quiero subirme al carro, pero desarrollar investigaciones de vanguardia, desarrollar investigación de frontera, que requiere muchos recursos y mucho equipamiento que es caro, muchos procedimientos que son caros, y el FONDECIT no da. Los fondos que el Estado le ha destinado no son suficientes. Raúl, la misma pregunta. ¿Por qué cuesta tanto? Es como de toda lógica, además. Porque nos llenamos la boca criticando a Trump, digamos, porque niega el calentamiento global, pero nosotros creemos y al mismo tiempo no ponemos recursos cuando tenemos ahí un tremendo lugar para poder hacer investigación. Ese es un problema estructural, diría yo, que tiene Chile, ¿no? Como bien decía el colega, Chile tiene una historia sistemática de invertir poco en investigación y desarrollo. Los fondos que Chile destina a investigación y desarrollo no llegan al 0,4 del Producto Interno Bruto anual. Y el promedio OCDE es superior al 2%. Todos los países líderes de innovación y tecnología, nombra cualquiera, tienen inversiones de arriba del 2,5% de su Producto Interno Bruto. Eso, en términos absolutos, es una enorme cantidad de dinero. Chile invierte relativamente poco en ciencia y tecnología. Es una historia, desafortunadamente, que se viene arrastrando de muchos años y que debería comenzar a cambiar si queremos tener un país desarrollado en el que se produzcan cosas, no solamente se las importe. Pablo. Uy, yo creo que es un tema... Este es el momento, aprovechemos de... Vamos a ser políticamente correcto. Es que hay un tema de prioridad. Yo creo que ciertamente esto es prioridad. O sea, si vemos que, y como se entiende, el desarrollo que como una estructura lineal en donde el desarrollo es finalmente alcanzar un ingreso promedio, creo que estamos mal. Yo entiendo que si queremos ser justamente un país desarrollado, tenemos que entender que la cosa es integral. O sea, la educación es vital y esa educación pasa justamente por colocar necesariamente más recursos, obviamente, en la investigación. Yo he estado viendo las franjas y lo que proponen los candidatos y he visto con preocupación, no he visto ninguna propuesta concreta de cómo avanzamos en ciencia. Sí. Y eso realmente me espanta. Ni en cambio climático. Y cambio climático, justamente. Bueno, un candidato... No se acordaba lo que era el Acuerdo de París. Ya, ahí tenemos una estrellita del tema. Entonces, creo que esos son temas que finalmente también deben importar a la hora de ir a colocar el voto y ojalá que nos acordemos. Les quiero agradecer a los cuatro. Este es un temazo y vamos a... Bueno, Alex es testigo, bueno, los que han venido aquí también saben que es un tema que está recurrentemente presente en vía pública. Doctor, muchas gracias por haber estado acá. Muchísimas gracias por el aporte. Muchísimas gracias también por el aporte. Alex, como siempre, gracias por haber estado aquí. Este programa va a quedar disponible en breve en nuestro portal 24horas.cl para quienes si llegaron por alguna razón tarde o quieren volver a revisarlo por la cantidad de antecedentes y datos entretenidos también que hemos abordado sobre lo que está ocurriendo en la Antártida, lo puedan revisar en un momento más. Nosotros nos vamos a la pausa, ya volvemos y seguimos con más Vía Pública. Esta noche ingresar a la cárcel porque así lo resolvió un juez. Tenemos en Santiago una temperatura de 9,3 grados y se espera para los siguientes 2 días, probablemente usted ya lo tiene internalizado, despejado y 13 grados de máxima, pero ojo, el sábado vamos a tener lluvia y con posibilidades de agua-nieve. 6 la máxima, 1 grado la mínima, pero se dan vuelta, la mínima va a ser de 1 grado como a las 10, 9 de la mañana, o sea, es ahí donde se va a producir el fenómeno más marcado probablemente de la nieve o del agua-nieve. Terminamos con una música de Michael Jackson, miren. Michael Jackson, una figura misteriosa por donde se le mire y quizás cuánto todavía no hemos descubierto de este rey del pop. Pero hay una cosa que sí se sabe. Se encontró un álbum que tiene 12 canciones inéditas de este artista. En realidad, de las 12, 3 se habían divulgado en los últimos meses, pero hay 9 que nunca se han escuchado y se van a someter a subasta. Parten en $50.000 cada una.
El tema es el siguiente, es un álbum que entregó un amigo que además era asistente de Michael Jackson y que lo ha puesto a disposición de una casa rockera para que a su vez lo pueda subastar. El que pague por ese disco y esas 9 canciones inéditas, sin embargo, no se queda con los derechos de autor. Tiene las canciones, las va a poder escuchar, pero no las va a poder divulgar comercialmente en ninguna plataforma digital o a través de los medios. Lo que sí es que podría buscar alguna fórmula alternativa para darlas a conocer sin obtener beneficio o rédito económico. 9 canciones de Michael Jackson que hasta ahora no conocemos y que salen a subasta. Nosotros, con Beat It, de Michael Jackson, nos vamos. Gracias por su sintonía. Yo los espero mañana a las 9 en 24 Horas Central. Buenas noches.